Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta casa. En primer lugar, agradecer a Josefina Cabarga la organización de este ciclo de conferencias, todas relacionadas con un libro que acabamos recientemente de publicar sobre la historia del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Agradeceros a toda la extensa, creo, familia Zulueta que ha venido a acompañarnos, a conocer, esperamos, algo más de su abuelo y bisabuelo y tatarabuelo. Y también agradecer a las personas que van a escuchar la conferencia a través de la retransmisión directa o que la escucharán en los próximos días. Hoy la conferencia que vamos a presentar la va a impartir el doctor Andrés Galera, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él trabaja en el Instituto de Historia del Consejo y es especialista en Historia de la Ciencia. Fue jefe del Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia y ahora es jefe del Departamento de Estudios Americanos. Andrés siempre ha estado interesado por la historia de la biología en general y tiene dos grandes intereses. Por un lado, le interesa todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la naturaleza americana, de ahí sus trabajos con la expedición Malaspina o con un gran personaje como es Félix de Azara. Y por otro lado, le interesan también todo lo que tiene que ver con la teoría evolutiva. Tiene multitud de artículos científicos dedicados al pensamiento de Lamarck y a temas también de desarrollo embriológico. La conferencia que hoy nos va a dar, su personaje principal es Antonio de Zulueta, genetista que introdujo la genética moderna en España a principios del siglo XX. Y nada más, les dejo con Andrés. Mejor así, ¿no? Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que la única ventaja de estar en esta mesa es que te puedes quitar la mascarilla y solo por eso merece la pena estar aquí. Además, añado el placer de hablar de Antonio de Zulueta, que pues es doble. Le tengo que dar las gracias al museo, a todos los que han impulsado estas actividades y particularmente a Carolina, porque ella es la culpable de que yo me haya ocupado de Antonio de Zulueta. Antonio de Zulueta es un personaje, es un biólogo que yo creo que todos los biólogos de mi generación y alguna anterior, o sea que ya somos mayorcitos, conocemos de pasada como algo muy importante, pero no sabemos por qué. De estas cosas que te dicen, bueno, pues este es un personaje fundamental y tú dices, pero ¿por qué no? Es fundamental y nos quedamos en eso, ¿no? Al acercarme a Antonio de Zulueta a través del proyecto de Carolina, hace 4 años que empezó y que este libro es su representación más inmediata, mi preocupación era saber el por qué. Porque ese personaje, que para mí era muy importante, lo era. ¿Qué había hecho para ser importante, más allá de traducir el origen de las especies, que era lo que todos nos ponían como referente y como guía, como única vía de conexión con una persona fundamental en la biología, en la biología, en la genética y quizá en la evolución, porque cuando se vincula a una persona con Darwin se habla de evolución. Bien. Es muy fácil marcar 3 puntos de conexión o 4 puntos de conexión en la vida de Antonio de Zulueta, es lo que hago en esta primera diapositiva. Y esos 4 puntos de conexión son una institución, que es este museo, el Museo de Ciencias Naturales, al que él se incorpora de una forma como, digamos, funcionario en 1911. Otro es un coleóptero, Phytodecta variabilis, que le va a hacer famoso en todo el mundo, menos en España, desafortunadamente. Un libro, El origen de las especies, que él traduce en 1921. Y un pequeño edificio que su discípulo Galán llamaba Chabola, él lo llamaba
palabras menos elocuentes y más cariñosas, pero que al fin y al cabo estaba digamos, en un estado ruinoso o poco apropiado para ser un laboratorio de genética, que es esta imagen central de la diapositiva donde realizó sus experimentos. Sabemos que estaba constituido ya en 1920, pero que empieza a funcionar en 1913. Bien. Bueno, lo que les voy a contar, todos los datos, toda la información están en estos dos capítulos de estos dos libros. Un libro ya le conocen, es este, y otro es un libro de unas actas de un congreso donde yo publiqué un trabajo sobre su investigación fundamental en genética, que era Phytodecta variabilis, este coleóptero, porque sucede lo mismo que con el personaje. Phytodecta es muy importante, era un trabajo de investigación magnífico, brillante, pero no sabíamos por qué. Nadie se había preocupado en qué consistía, cuál fue su difusión, hasta dónde llegó, por qué fue valorado, qué aporte ideológico tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto me lleva a lo que les quiero decir es que no les voy a contar esa información, está escrita, la pueden leer, ¿no? Lo que quiero más bien resaltar o transmitirles, sería la palabra adecuada, es cómo he desarrollado esta investigación, cómo un científico como yo, que está preocupado en toda su investigación, lo que ha dicho Carolina, está unido por una palabra, que es el concepto de naturaleza. Siempre ha sido mi idea, el preguntarme cuál es el concepto de naturaleza. Ese concepto me ha llevado a distintas investigaciones, tanto el descubrimiento del mundo americano, como luego la idea de evolución. Si te preguntas por el concepto de naturaleza, acabas de dos maneras, o siendo un filósofo y divagando o no, o preocupándote por la teoría de la evolución. Bueno, yo he acabado preocupándome por la teoría de la evolución, que no es más importante ni menos que ser filósofo, pero es el lado que he elegido. Y en ese encaje, en esa dinámica está encajada el planteamiento de la figura de Antonio Zulueta, cuando yo me acerqué también a esa idea de concepto de naturaleza y cómo se integraba en un pensamiento evolutivo que en España, hacia 1921, cuando él traduce El origen de las especies, pues bueno, tenía, digamos que al menos, muchos interrogantes, ¿no? Bien, en ese sentido no me voy a preocupar tanto de datos como de fechas, como de transmitirles las preguntas o cómo yo he ido encajando ese puzzle que me he ido encontrando a la hora de construir la figura de Antonio Zulueta, que es mucho más que un naturalista, que un biólogo. Es la historia de una época, de una forma de hacer ciencia en España, cómo cambia un modelo de ciencia, cómo se construyen nuevas instituciones, cómo hay que, en definitiva, cómo hay que entender una manera de hacer política científica. Bueno, el primer punto, para empezar por lo fácil, por lo sencillo, es abordar a Antonio de Zulueta y hacerse la pregunta de qué significa ser traductor. Porque también, a la hora de hablar de Antonio de Zulueta como traductor, hablamos de una forma muy limitada. Nos planteamos ese libro, El origen de las especies, que él traduce en 1921, en 3 volúmenes, en la actual Espasa-Calpe, que entonces, si no recuerdo mal, se llamaba Calpe solamente. No es la primera traducción del origen de las especies en castellano. Hay una anterior y varios intentos parciales, pero sin duda ninguna, la traducción de Antonio Zulueta es la mejor y que hasta ahora sigue siendo utilizada, valorada, pensada. Yo, como profesor de universidad que he sido, lo he obligado a leer a mis alumnos y digamos aquí, entre comillas, que El origen de las especies no es un libro de cabecera, no es un libro de literatura fácil, no, digamos que no se entiende que se hagan tantas ediciones. Es un libro para profesionales y para profesionales especializados. Sin embargo, tiene mucha difusión. Y no cabe duda que la traducción de Antonio Zulueta es la fundamental en lengua española. En tal grado, esta imagen pone distintas ediciones, como ven, desde la inicial de 1921 hasta una de las últimas, la correspondiente al año 2009, por los 150 años de la publicación del origen de las especies, editadas en Espasa-Calpe, pero que también se editan en otros editoriales, como Alianza, la traducción de Antonio de Zulueta, como Alianza Editorial o el propio CSIC a través de Cataratas. Pero no es lo importante esto aquí. Lo importante es decirles que no solo tradujo El origen de las especies,
tradujo 4 o 5 libros más, uno de ellos, el de Morgan, que tienen aquí, Evolución y Mendelismo, que lo traduce en el año 21, igualmente, que en ese momento es mucho más fundamental para la ciencia genética, para la evolución, que el origen de las especies. El origen de las especies se publica en 1859, es decir, que han pasado unos años. La ciencia, la evolución, la manera de entender la genética, la manera de entender la evolución desde el punto de vista cromosómico, genético, está en ese momento en la línea de Thomas Morgan, que es un libro que él traduce, es un libro contemporáneo que ha salido hace pocos años. Es decir, que si de alguna manera queremos subrayar el valor traductor de Zulueta, lo tenemos que tener no en cuanto al origen de las especies, que es muy importante, sino en la actualidad de su pensamiento, que está reflejado en la obra de Morgan. Y son hechos que olvidamos, que dejamos ahí en un cajón y que no los ponemos en evidencia. Y que son, a mi entender, a mi juicio, mucho más relevantes para comprender por qué ese significado importante, de calidad, que tuvo Antonio de Zulueta en su momento de los años 20, que es un momento ya álgido, es un momento en el que ya su laboratorio de genética está en pleno funcionamiento, tiene una dinámica de generación de conocimiento, de aprendizaje para alumnos, y está empezando a pensar en hacer una política científica diferente en el museo, que es crear nuevas instituciones. Lo veremos más adelante. Bueno, sencillamente, la vida de Antonio Zulueta, la vida científica, la podemos simplificar en dos etapas muy claras, que son antes y después de la Guerra Civil. Es decir, un periodo que aquí he puesto de esplendor, un periodo en el que él ya ingresa en el museo y se constituye como un científico de renombre, como una personalidad, no solo en España, sino mundial, particularmente en Europa, pero en Estados Unidos, conocido en todo el mundo su investigación, y otra de decadencia. Pero no es una decadencia personal, es una decadencia institucional, propia de una sociedad que ha pasado una guerra civil y que se tiene que incorporar a una dinámica distinta, una dinámica limitada, una dinámica en donde no hay unos medios económicos, ni por supuesto para hacer ciencia, ni para generar nuevas instituciones, etcétera, etcétera. Bien, pues en esos dos capítulos, en esos dos apartados, tenemos un primero que es el Antonio de Zulueta de estudiante. Un estudiante que no es un estudiante conformista. Él empieza su vinculación como naturalista muy temprano en la Institución Catalana de Historia Natural. De ahí pasará ya como a la Universidad de Barcelona, empezar su carrera como lo que llamaríamos naturalista o biólogo, y entiende, como muchos de otros personajes, otros científicos catalanes, viene a Madrid, entiende que es en Madrid donde tiene que estar para poder avanzar en su formación, porque de alguna manera es la capital donde está el centro de las ciencias naturales y de las ciencias en general. La Universidad Central de Madrid en esos momentos es el punto de referencia, que se viene aquí, donde se va a licenciar en 1910, pero él sabe que no es suficiente, que esa ciencia que está aprendiendo no le basta para sus fines. Es crítico con él mismo y se exige otros ámbitos de conocimiento, aprender en nuevos lugares. Y por eso se va a París, se va a la Sorbona, donde también obtiene la licenciatura en 1911, incluso sin beca, pagándose él los gastos en muchas temporadas. Si tenemos la curiosidad de leer sus peticiones de becas, podemos ver fácilmente cómo escribe, cómo justifica su necesidad de trasladarse a esos contextos internacionales, simplemente diciendo que necesita una mejor formación y que él la va a buscar. Si le dan la beca, irá con la beca, y si no, por sus propios medios. Bien, obtiene la licenciatura en 1910, pero no solo eso, pasa también por el laboratorio Pasteur, donde va a tener una formación de científico muy significativa, y por otra serie de laboratorios de biología marina que le van a conformar. Aquí, bueno, aquí tienen distintas imágenes, como ven, el primero el Santander, que es el Instituto de Biología Marina de Santander, que era entonces un centro vinculado al Museo de Ciencias Naturales, donde va becado, pero también en estaciones biológicas francesas, como la de Sées, la de Guimereux, la de Bagnols-sur-Mer.
y estudia también en la Sorbona, como les he dicho. Bueno, la idea es que ya se ha conformado, él obtiene el título de doctor en la Universidad Central en 1911, el mismo año que obtiene el título en la Sorbona, y ese es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión porque ya se empiezan a diseñar su incorporación a este museo. Ese año va a obtener una beca para ir a Berlín, al Instituto de Enfermedades Infecciosas en Berlín, un lugar muy prestigioso y donde también él va a estar muy influenciado. Y esto me sirve para resaltar un hecho, la diversidad en su formación. Es decir, es un personaje que se ha formado básicamente en Francia, en España y en la sociedad alemana, en las ciencias naturales alemanas. Y esto es muy significativo, porque en esos momentos, si existe un contrapeso al pensamiento evolucionista, darwinista, está en dos lugares, en la ciencia francesa y en la ciencia alemana, que son los que se van a poner en contacto con Zulueta. Y esto nos permite entender cómo su pensamiento evolucionista no va a ser luego solo ese origen de las especies, no va a ser un darwiniano. No es que reniegue del darwinismo, pero no va a ser un darwiniano claro, tiene una mentalidad mucho más abierta, un enfoque más plural y que nos permite comprender distintas cosas, comportamientos. Bien, en 1911 él entra en esta casa como conservador, primero interino, inmediatamente pasan a obtener la plaza por oposición. Y lo tenemos aquí bueno, él no está en la imagen, pero es una diapositiva donde reproduce una de las salas donde él daba lecciones, porque aunque se incorpora como conservador, realmente entra como profesor, entra para dar un curso de prácticas, de biología práctica, para los futuros becarios en el extranjero, es decir, aquellos licenciados en la Facultad de Ciencias que quisieran pedir una beca al extranjero tenían que hacer este curso como condición para poder solicitarla y estaban promovidos como todos aquellos por la JAE. Es un curso que va a durar prácticamente 2 años. Los alumnos vienen 2-3 días por semana, 4 horas, donde Antonio Zulueta realiza algo más que ser un profesor. Les empieza a enseñar una dinámica que en ese momento no se realiza en España en las ciencias naturales. Es una dinámica de una biología experimental. Este es un laboratorio, por eso yo, aunque se llama laboratorio de biología, no de la biología experimental, que lo será más adelante, me he atrevido a denominarlo así. El que viene aquí viene a conocer no la morfología, sino el funcionamiento de esos organismos. Viene a relacionar la forma con la función, un concepto clásico que también lo vincula a un antecesor evolucionista como fue Lamarck. Es decir, no preguntarnos o solo por la descripción o describir lo que ves, sino preguntarse para qué sirve eso que ves y si es la función la que conforma la forma o si es la forma la que determina la función. Es decir, estamos hablando de empezar a enseñar una biología nueva que es una biología interrogativa. Es una biología, por eso es lo que se llama una zootecnia, es decir, una disección y análisis de esos componentes orgánicos que hay dentro de cada uno de los seres vivos que uno está estudiando en ese laboratorio. Entonces, lo que está haciendo Antonio de Zulueta es hacer una ciencia práctica que, por otro lado, es la que les va a exigir a estos candidatos a becas en el extranjero cuando sean becados, el que obtenga la beca, cuando vayan a aprender en otras instituciones. Por otro lado, es lo que él ha aprendido en París. En París, en Berlín. Es decir, que él ha reunido toda esa serie de conocimientos y lo está poniendo al servicio de una institución que pronto le va a convertir en un pionero. No solo en un pionero de hacer una forma práctica de biología, sino en una disciplina que es la genética. ¿Cómo es? Bueno, les he dicho que empieza a hacer una nueva ciencia práctica, es decir, él ya cuando llega aquí se incorpora pronto en el año 12, 13, 14, ya pasa a ser profesor de prácticas, ya deja de ser conservador.
Su curso ya no es un curso para alumnos becarios al extranjero, sino para alumnos de la facultad, es decir, para alumnos de biología. Y ese curso, esa formación le va a durar hasta la guerra civil, es decir, va a estar prácticamente más de 20 años con esas enseñanzas. Pero él tiene claro una segunda circunstancia, que es que la ciencia no solo basta con la palabra, sino que tiene que institucionarla. Es decir, que tiene que darle un espacio. Y es lo que él pretende a partir del año 13-14, que es construir su espacio de biólogo en esta institución. Y es ese laboratorio de genética. Ese laboratorio de biología experimental, esa chabola que tienen aquí, para que la identifiquen bien, la foto de abajo. Era un antiguo invernadero que él recoge y lo van adecuando con mesas, con cuenta que, bueno, pues que pasaban en verano mucho calor y en invierno mucho frío, que apenas tenían una estufa para calentarse ellos y los animales, que bueno, por eso tienen muchos problemas en la experimentación. Luego se los contaré un poco más adelante. Bueno, ahí adelante la estufa, las condiciones son precarias, pero para que se haga una idea de dónde estaban situados, están en la imagen superior, ven el edificio, la parte posterior del museo. Si identifican los palacios los edificios de la residencia de estudiantes, pues hay dos edificios paralelos que lo señala estas flechitas rojas. Bueno, pues en esa parte lateral ahí se encontraba esta, a mí me parece muy agradable la palabra chabola que utiliza Galán, que fue uno de sus discípulos. Y en esa chabola es donde él emprende sus investigaciones sobre este coleóptero que le va a hacer famoso, que es Phytodecta variabilis. De alguna manera todo va entrelazado y no va dando saltos, una cosa le lleva a la otra. Cómo descubre, relata cómo en su artículo, él no publicó muchos trabajos, pero sobre Phytodecta evidentemente sí, publicó el que publica en la revista EOS en 1925. Cuenta que se encontró por casualidad, le llamó la atención. Y bueno, pues los descubrió, se los llevó a su laboratorio y observó estas conformaciones. Bueno, tienen ahí los distintos tipos que él vio en un principio. De izquierda a derecha, las distintas conformaciones con rayas, amarillos con manchas, rojos, negros con manchas. Y el primero, que es un imago, que es la forma juvenil, que era verde, y que les trajo muchos problemas, no a él, porque él comprendió enseguida su funcionamiento, pero a otros naturalistas extranjeros que habían estudiado no esta población, sino poblaciones en Andalucía, que no repetían el mismo patrón genético que estas que él descubrió en las cercanías de Madrid. El imago es la forma juvenil, pero tiene una capacidad que es de reproducirse antes de pasar a la forma adulta. Entonces, bueno, entramos en un problema distinto de cuál es una especie, cuáles son las características que define una especie, que no nos viene en aquella época, no nos viene a cuento en la actualidad, pero el hecho de que tuviera capacidad de reproducción el imago, que la tiene, llevó a muchos naturalistas a considerarlo, algunos una especie y otros una variedad, en cualquier caso un estado adulto, ¿no? Y trajo complicaciones. Él comprendió enseguida que no era así, que era una forma juvenil y que luego se adquiría las coloraciones que le correspondieran. Y empezó a hacerse preguntas por estos animalitos que encontraba, por la coloración que tienen los elitros. Ven que están todos plegados, las alas que cubren, y cuando las abren descubren esa imagen. Bien, en las preguntas, hacerse preguntas era una de las formas que los alumnos aprendían de la biología de Antonio Zulueta. Es decir, no solo bastaba con ir y decepcionarse, sino que había que preguntarse cosas por lo que uno estaba observando, porque eso permitía ir algo más allá. Si uno se limitaba a la simple descripción, se quedaba en el momento. Bien, él se hace preguntas por los colores y sobre todo por un fenómeno que encontró, que es que el tipo este de rayas, esta coloración amarillo de rayas, solo se daba en hembras, no aparecía, no encontró en esta población que él trajo de las cercanías de Madrid, no encontró machos que tuvieran esa coloración. ¿Y por qué? Hizo cruzamientos
La forma de experimentar era muy sencilla, son experimentos mendelianos que simplemente hacer cruces de distintos tipos, ir seleccionando para conseguir variedades puras y luego cruzarlos y ver cuáles son la morfología que tienen los hijos. En estos cruzamientos él seguía detectando que había muy pocas, que no había formas machos masculinas que tuvieran esa coloración, y en uno de los experimentos obtuvo 5 machos, es decir, un porcentaje ínfimo. Y ahí se fue a la siguiente pregunta, es decir, ¿está esta peculiaridad vinculada al género de cada uno de los individuos? Es decir, depende de que sea macho o hembra que tenga coloración, y si es así, por extensión, entonces ya se sabía que estos insectos tenían cromosomas. La diferenciación sexual de machos y hembras se hacía a través del cromosoma XXXY, para machos XY, para hembras XX. Y la pregunta era, ¿cuál era la participación del cromosoma Y en esta función morfológica? Bueno, dejémoslo, pasamos. Esto es para que vean simplemente cómo hacía los cruzamientos. Es dos especímenes de los que él utilizaba, y luego los modelos a cruzar se van seleccionando y se van viendo simplemente. Esto supone un trabajo, como decimos, de chinos, es decir, años y años, y paciencia. Además, hay que tener en cuenta que estos animalitos eran muy delicados a la hora de comer y solo comían retama fresca. De un día para otro no tenían una cámara frigorífica para mantener los vegetales a la temperatura, que se conservara más o menos, es decir, que tenían que ir a recoger todos los días, y los conservaban a diario en una cueva que tenían en este museo, que está más o menos a 1 kilómetro de donde estaba la caseta o el laboratorio. Es decir, que todos los días tenían que ir y venir continuamente, andar ese kilómetro, en definitiva 2 kilómetros. Además, los problemas de temperatura son muy sensibles y hacían que muchos de los individuos, de los híbridos obtenidos, muriesen, no fuesen viables, o bien por el frío o bien por el calor, según la época. Si uno revisa los cuadernos que él dejó de sus experimentos, que están aquí en la residencia de estudiantes, comprueba la paciencia y el tesón que tuvo que tener para llegar a la conclusión de ese trabajo, de que este problema se debía a una situación de genes, de alelos, como se llaman, 4 alelos situados en el cromosoma X y en el cromosoma Y, de tal manera que el cromosoma Y era recesivo y solo se manifestaba en casos muy puntuales en los cuales aparecían 2 alelos recesivos dentro de ese gen en ese cromosoma. Bien, él publica su resultado. Bueno, aparte de eso, se lo explicaré más adelante para que comprenda la siguiente diapositiva. Lo publica en esta revista, que es la revista de entomología, que es la revista española de entomología, que se publicó en 1925 por primera vez. Incluye este trabajo. El trabajo tuvo una enorme difusión, fue muy conocido y veremos por qué. Tenemos aquí dos esquemas para que vean entre 1930 y 1960 el trabajo de Antonio de Zulueta, que además está en castellano. Se cita al menos en 31 referencias en revistas de mucho renombre en todo, mundiales, como ven, American Naturalist, Nature, el Boletín de Biología, Heredity, etcétera, etcétera. Bueno, incluso en los años 60 hay algunas referencias a su trabajo. Como ven en un diagrama inferior, bueno, pues la difusión que tuvo en los primeros momentos. Y hay que preguntarse por qué. La difusión internacional, no a nivel nacional. Y hay que preguntarse por qué. ¿Por qué este trabajo tuvo esa significación? Y sobre todo, ¿qué es lo que aporta Antonio de Zulueta a ese conocimiento de la genética de los cromosomas en ese momento, para que tenga ese valor, para que sea considerado un trabajo primordial, fundamental?
Bueno, el tema de la investigación de los cromosomas X, XXXY, es decir, los que diferencian el género, el sexo de los en los animales, en general, en la mayoría, era un tema que empieza a trabajar en los años 20 y prácticamente los experimentos se deben a 3 personas. Antonio de Zulueta, 2 noruegos, Edvard y Wengström, y un japonés, Tatudo Aida, que trabajan, contrariamente a él, en peces. No lo voy a hacer muy largo. Como ven, 2 especies de peces, Poecilia reticulata y Orpheus lapides. El japonés trabaja sobre más variables, todos son experimentos de los años 20, una coloración muy diferente, como ven, especies con distintos tonos de rojo, blancos y negros, marrón y negro, azul y negro. Y en Poecilia lo que se creía que había una vinculación al cromosoma X era la transmisión de esas manchas en las hembras. Bueno, ¿cuál era el problema? Estos 3 investigadores también llegan, digamos que a anticipar que esas condiciones, esas características morfológicas estaban vinculadas al cromosoma Y. Es decir, que el cromosoma Y tenía genes, cosa que estaba en duda. Pero ¿qué sucede? Ninguno de estos investigadores prueba que los peces tuvieran un cromosoma Y. Es decir, no hicieron un estudio fitológico. Y si lo hicieron, fueron incapaces de comprobar la existencia del cromosoma Y. ¿Por qué? Porque en peces no se da esa diferencia, no hay un cromosoma Y. Tienen otra diferenciación. El sexo se diferencia por otro sistema de cromosomas diferentes al par XY. Entonces, era imposible, solo se podía suponer que esos nuevos genes estuvieran vinculados al cromosoma Y. Mientras que en el caso de Zulueta sí se hace un estudio fitológico y se comprueba que existe una vinculación a ese cromosoma, una vinculación empírica. Es decir, hay una prueba física de que el cromosoma Y existía y tenía genes. Es decir, que mientras que los anteriores trabajos que Antonio de Zulueta no conoce hasta el final, porque se publican en revistas, digamos, internacionales, pero con poca difusión, ninguno de ellos había demostrado la existencia del cromosoma Y, que era fundamental para poder decidir que existían genes en el cromosoma. Y eso es lo que sí hace Antonio de Zulueta en su laboratorio y con ayuda de su equipo, porque él no hace la investigación fitológica, la hace Galán, que era el especialista en esas observaciones. Pero ¿qué aporta a la ciencia internacional para que él tenga reconocimiento? Muy sencillo. A nivel mundial lo que se discutía en ese momento es si el cromosoma Y tenía genes o no tenía genes. En el caso, no es que no supieran que tuvieran genes el cromosoma Y. El planteamiento era que dudaban de que fueran expresivos, es decir, que siempre en el caso de que los tuvieran eran recesivos. Bien, era una disputa que tienen Thomas Morgan, fundamentalmente, que es el gran valedor de los estudios de genética, el estudio cromosómico de la geneta, a través de un animalito muy conocido, Drosophila, la mosca, perdón, la mosca del plátano, del vinagre, popularmente conocida. Y entonces, mientras que a la teoría de Morgan las aportaciones de los japoneses no les sirve para mucho porque le lleva a consideraciones que se alejan de sus planteamientos, la teoría de Zulueta entra plenamente en su dimensión ideológica. Es decir, él pensaba que el cromosoma Y tenía genes, pero que no tenían validez. Entonces, lo que él hace es interpretarlo dentro de su marco, que sí se lo permite el modelo de Zulueta, que es que tenía genes, tanto el cromosoma Y como el X, y que los cambios se producían por mutaciones, que era la teoría de Morgan, sencillamente. A partir de ahí, Morgan empieza a difundir, se empieza a conocer, y se produce un hecho muy importante para comprender la trayectoria de Antonio de Zulueta,
que es que él fue, en 1930, fue becado al laboratorio de Thomas Morgan, que era la figura fundamental en el universo de la genética en ese momento, a trabajar durante un año, una beca. Aquí lo tenemos, es en los años 30, aquí ven ese grupo, lo ven en la fotografía de grupo, verán dos puntitos, uno en amarillo y otro en rojo. Señalan dos personajes que son muy importantes, van a ser muy importantes para él. Uno es el director de su investigación allí, es Calvin Bryce, el que está marcado con amarillo, y el rojo, Dozansky, un investigador ruso que será su amigo para toda la vida y, por ejemplo, servirá de valedor cuando Ayala, el gran científico biólogo español, vaya otra vez a Estados Unidos a incorporarse, será a través de Dozansky y de Zulueta los que les permitan iniciar ese camino. Bueno, es importante que vean en qué condiciones está trabajando Antonio de Zulueta con Morgan, la última tecnología, medios, espacio. Si lo comparamos con su situación en el museo, pues comprendemos un hecho, que es que cuando él viene, cuando él regresa en los años 30, empieza a conformar en su mente lo que es la creación de un nuevo espacio científico, que es un instituto de genética. Él, a través de su conexión alemana, logra entrar en contacto con la Fundación Rockefeller y les pide ayuda para que le subvencionen, diríamos hoy, la compra de material, de la adecuación de un nuevo espacio para su laboratorio. De hecho, él tiene esa confirmación en 1935, la Fundación Rockefeller se compromete, pero él quiere ir más allá y tiene en mente la propuesta de construir un nuevo edificio a continuación del museo, que sería un instituto de genética. Bueno, desafortunadamente, todo esto se va al traste porque el año 36 comienza la guerra. Por supuesto, no se recibe ni la ayuda de los $12.000 que la Fundación Rockefeller les iba a integrar para acondicionar el espacio, que ya estaba construido en el museo, un nuevo espacio, no era la antigua chabola del invernadero, sino que era dentro de estas naves. Y Antonio de Zulueta tiene que sobrellevar su institución, porque en 1936 es nombrado director interino, cuando Bolívar se traslada a Valencia y se tiene que ocupar del museo en la guerra, de mantenerlo. Van a ser 3 años de conservación, de lucha, no solo por los acontecimientos bélicos, sino también por las injerencias políticas. Va a estar acompañado de Galán, de su hija Teresa, de algún discípulo más. Y de alguna manera logran mantener el museo en condiciones, pero inmediatamente que los nacionales toman Madrid y se incorporan, él es destituido y va a entrar a sufrir, como todos los miembros o todos los funcionarios, un proceso político y un juicio político, del que él no va a salir hasta el año 42. Va a tener 2 expedientes, porque él entonces también era profesor de la universidad y profesor del museo. Y bueno, ahí tienen ustedes las distintas acusaciones que se le hacían, afiliación izquierda republicana. Todos son hechos ciertos, evidentemente. Hay que tener en cuenta que no se trataba de un juicio, sino de castigar a los insurrectos, al contrario, de venganza, como se quiera. Pero, de alguna manera, Antonio de Zulueta tuvo la fortuna de encontrar valedores y pudo salir bien parado de estos procesos. Abajo les pongo 2 consideraciones que me parecen muy significativas y que no se tuvieron en cuenta y que le hubieran perjudicado muy seriamente. Este librito, El mundo de los insectos,
había sido declarado un libro contrario al régimen de Franco, y en el año 38, y era un libro que se usaba durante la República para la enseñanza primaria y secundaria, y automáticamente los autores eran enemigos del régimen, o sea que eso hubiera servido ya para excluirle del museo. Pero aparte él había hecho una declaración de ser adicto a la República, una declaración firmada que se conserva el documento y que le obligaron a hacer también para poder seguir en la época republicana. No es que él quisiera dar esa manifestación, pero igual que los nacionales pedían adeptos, pues los republicanos también lo pidieron y él pues no tuvo ningún problema, incluso tenía una certificación del secretario del secretario nacional de Izquierda Republicana. Bien, todos estos documentos hubieran servido para que le hubieran expulsado directamente, en otros muchos casos con menos elementos de juicio sucedió. Afortunadamente no fue así, se tuvieron en cuenta, bueno, fundamentalmente yo creo que tenía un apoyo que era Alvareda, el secretario general del CSIC. En esos años, a partir del 29, se funda el CSIC para sustituir a la JAE. Es el órgano que tiene el gobierno franquista para dirigir la ciencia, en donde se integra el museo. Y el secretario general es Alvareda, es muy amigo de Antonio Zulueta, ha sido un antiguo alumno suyo, colaborador, y le va de alguna manera a proteger en este proceso, digamos, de desaceleración que es la historia de Antonio Zulueta hasta el final de su vida. En todo el proceso de investigación surge una pregunta que se la quiero poner de manifiesto en esta diapositiva, que es ¿por qué Antonio de Zulueta sigue en este país? Es cierto que en los años 40, año 41, 42, cuando él se reincorpora, y se reincorpora igual a su laboratorio, también como profesor de prácticas, es decir, no, simplemente le castigan a que no puede tener cargos de autoridad, cargos de designación, cosa que no se cumple porque en el año 50 le van a nombrar asesor. Asesor del museo. Bien, y yo siempre me he hecho esa pregunta. Les decía, es cierto que está en torno a los 60 años. ¿Por qué un científico que no tiene problema en lenguas, habla alemán, habla inglés, habla francés, que es conocido internacionalmente, tiene prestigio, que ha trabajado en laboratorios extranjeros como el de Morgan, fíjense, en el año 30, es decir, que conoce las tecnologías, él en su estancia allí describe un nuevo gen de la mosca de Drosophila melanogaster, porque se queda en España. Con su capacidad, con su reconocimiento, con amistades, y se queda hacer una ciencia totalmente desfasada. Fíjense, estamos en el margen derecho, es lo que podríamos llamar una genética morfológica, que es lo que hace, que es lo que va a seguir haciendo, cruzando escarabajos, y por el otro lado tenemos lo que es una genética molecular, que es lo que él había hecho en el laboratorio de Morgan, es decir, identificar genéticamente la morfología, hacer experimentos genéticos, y ya en los años 20, en los años 40, cuando se descubre el ADN, ya se está trabajando con radiografías, con infrarrojos, es decir, es algo totalmente diferente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se queda aquí en esas circunstancias que no van a ser mejor? ¿Y por qué no se va? ¿Por qué decide seguir aquí trabajando de una manera, digamos, triste, si quieres, en oscuridad, sin apoyos, desfasado, sin conexión con el resto de Europa, del mundo? Pues es un interrogante que digamos que yo no puedo, ni creo que nadie pueda responder hasta el momento de una manera testimonial, pero que en esta conexión que como investigador uno siente con el personaje, creo y pienso que es por ese sentimiento de profesor a esta institución que le mantiene.
Hay que también tener en cuenta que en los años 41, cuando acaba la guerra, su hermano Luis ya va a acabar en Estados Unidos, ha huido, él pertenece al gobierno de la República, pero por otro lado, uno de sus hijos, de Antonio, ha tenido que abandonar antes de acabar la guerra España, se ha ido a Francia porque le persiguen los republicanos, porque es acusado, trabajaba en un periodo conservador. Su cuñado Besteiro ha fallecido en la cárcel, es decir, que tiene toda una situación familiar que realmente, y las posibilidades científicas que uno hubiera podido decir, bueno, pues mira, yo ya he hecho lo posible, me voy a otro sitio y me voy a investigar y me voy a seguir adelante. Sin embargo, se queda en esa identidad como profesor y se queda vinculado otra vez a dos instituciones. No he contado que él fue nombrado catedrático de genética en 1935 en la Academia de Ciencias. Es la primera cátedra de genética que se da en España, que la ocupa él, y es una enseñanza que mantiene hasta el final de la Guerra Civil y que va a recuperar en los años 40 otra vez, o al menos hasta el año 52 sigue dando clases y enseñando genética. Y va a estar otra vez vinculado a tres instituciones básicas, que es la Academia de Ciencias como catedrático de genética, el museo, donde hace su investigación en genética hasta el año 59 al menos, todavía con Fitodecta, y a la Universidad Central, donde enseña biología, donde es profesor y donde al menos en los años 45 a 47 se encarga de una cátedra de invertebrados. Es decir, que de alguna manera ese sentimiento de enseñanza, de vinculación a la ciencia española, en un momento, si quieren, de decadencia o necesidad de personajes, va a ser lo que le va a mantener aquí, lo que le va a llevar a vivir en un estado de soledad. Es decir, realmente no tiene en esta casa más ayuda que al principio su hija Teresa. Continuamente pide que le manden colaboradores, no hay dinero. Es cierto que Alvareda le apoya, sigue siendo referente en la genética en España. Él va al Congreso de Montreal en 1958 como representante del CSIC. Va a ser en la celebración del 10º aniversario de la fundación del CSIC. Se hace un congreso de genética y él va a ser el presidente de ese congreso. Es decir, que se le está dando cierto protagonismo, se le da un protagonismo como un personaje, como un referente que es, pero realmente su investigación ya no va más allá. Es decir, es incapaz porque está en los derroteros de la biología genética en esos momentos llevan otros caminos, otros parámetros. Como él dice, en este país entonces se le da mucha importancia a la piedra, es hacer institutos, pero no a los medios. Es una crítica que hace de forma continuada. Se va a jubilar en 1955, pero va a seguir estando vinculado a esta casa como jefe del laboratorio de biología experimental, y será hasta el año 1968 en que el laboratorio deja de estar integrado en el museo, desaparece de alguna manera, y él ya muere, como sabemos, en 1971, prácticamente no deja su vinculación porque siguió siendo asesor del Patronato Ramón y Cajal hasta su fallecimiento, pero su actividad pues ha decaído. Tenemos que tener en cuenta que estamos en los años 70, tenía 90 años, casi 90 años, es decir, que ya es una persona mayor, es una persona con reconocimiento. Bien, para acabar, solo si quieren, una anécdota que es muy significativa de que el personaje y de su vida. Él, como les he dicho, fue al Congreso de Genética de Montreal en el año 58, como ven ahí, a la Universidad de Montreal. Fue representación del CSIC, pero era la oportunidad de contravenir la norma y hacer algo que deseaba desde hace 20 años, que era visitar a su hermano Luis, que estaba en Nueva York. Si uno leemos sus textos, sus manuscritos, las cartas en las que él toma esta consideración, se le ve la duda, por un lado el deseo de ir a verlo y por otro el de no alterar el viaje, porque él es una persona de orden y
contravenir. El significado del viaje le sentaba muy mal. Pero al final decide que va, que hay 500 kilómetros y que tiene que ir a ver a su hermano Luis. Lo recibe su sobrina en el aeropuerto y la sobrina iba, discúlpenme, no recuerdo ahora si era Carmen, el nombre, o Concha de la sobrina, creo que era Carmen. Y cuenta Carmen que, bueno, pues que no sabía cómo reconocer a su tío, pero que en cuanto bajó del avión lo identificó porque era una figura que sí, que estaba canosa, pero era inconfundible, con su traje, con sus gafas de miope, con esa vista profunda, con esa mirada, con ese caminar y con unas bambas blancas que muy significativas, lo cual a mí me resultó muy curioso porque, claro, no solo era innovador la genética, sino también en la forma de vestir. Ahora que estos modernos combinan los trajes con los tenis, pues ya Antonio de Zulueta lo hacía en el año 58, mostrando una nueva forma de ser, de comodidad y demás, ¿no? Bueno, ese encuentro fraternal debió ser muy emocionante. Antonio cuenta cómo le parecía carísimo el hotel donde estaba al lado de Hyde Park, y que él podía pagar el alquiler de medio mes con lo que le costaba un día de alquiler, o que aquí se pagaba el alquiler de medio mes con lo que costaba la habitación allí, y cómo se quedó paralizado al ver a su hermano. Bueno, realmente cuando uno lee estos textos, al investigar estos personajes, pues el sentimiento va más allá de lo que es la propia ideología, de lo que es la propia ciencia, ¿no? De alguna manera conectas con una forma de ser o comprendes una forma de ser, o que al final también el científico, y no lo olvidemos, son personas, y son ante todo personas, y muestran, bueno, esa identidad con su vida, con su quehacer, esa comunión, ¿no? Y también como bueno, la sobrina con Carmen, perdón, cuenta que al ver al hermano se desmayó y creyeron que tenían que llevarlo al hospital y que, bueno, que tendría problemas, que no podía volver, y realmente no fue así, era simplemente pues un desmayo de sorpresa, ¿no? Pero todo muy emotivo, muy emocionante, y como, bueno, pues al día siguiente vino y cumplió y volvió a su España otra vez, dejando a su hermano y a sus familiares allí, y a vivir aquí, bueno, pues ya hasta su fallecimiento en el año 71. Curiosamente, y esto ya termino, seguro, ya me he pasado, cuando leí la esquela que aparece en el ABC en enero de 1971, una esquela muy sencilla, pero muy significativa, uno entiende que realmente fue profesor de esta institución y el valor que le dio. La esquela simplemente pone, bueno, pues lo que es en todos los sitios, y pone Antonio de Zulueta, profesor del Museo de Ciencias Naturales. Es decir, que eso fue realmente su gran valor. Sin duda es también una respuesta a por qué se quedó en el año 40, cuando podía haberse ido con mejores y grandes perspectivas, y permaneció en esta casa, que era su casa, que era su centro, con su genética y con una forma vieja de entender la ciencia, pero vieja no por culpa de él, sino porque no le dejaron ir más adelante. Y esto es todo. Espero que les haya podido transmitir algo de esta emoción que yo siento por el personaje de Antonio Zulueta, porque hay algo en toda mi investigación, como biólogo, como historiador de la ciencia, como historiador de la biología, que todos los personajes que he tenido o a los que me he dedicado han sido siempre franceses, ingleses, italianos, porque sentía que ningún personaje en España me permitía analizar la ciencia en el momento, siempre era una ciencia de recepción. Y el personaje de Antonio de Zulueta, al que yo estoy muy agradecido por eso, me ha encontrado con que también hay personas que hicieron ciencia en su momento y que participaron en esa comunidad, y que tenemos y que debemos de ser capaces de rescatarlos y ponerlos en ese valor que se merecen, y no mantenerlos en ese injusto olvido de los archivos, de la ignorancia,
o de la desidia, como queramos llamarla. Muchas gracias por todo. Bueno, me tengo que poner esta. Ya estoy obligado, ¿no? ¿Alguna pregunta que quieras hacer? Voy a preguntar yo una cosa. Muy bien. ¿Qué en toda la documentación que has trabajado, qué no has encontrado que te hubiera encantado encontrar para aún más hacer redondo tu análisis de la figura de Zulueta? Bueno, por desgracia la documentación, hay mucha documentación en el museo sobre su etapa aquí, pero está, digamos, desordenada. Lo que te lleva a que vas rescatando piezas y es como cuando haces un puzzle y tienes el montón y tienes que ir empezando a construir el marco de referencia, ¿no? Entonces, todas esas piezas, al principio encontraba piezas que no tenían sentido, pero estaban ahí. Por ejemplo, la historia de cómo Antonio de Zulueta, que se la cuento en el capítulo de los libros y que ustedes me han permitido que pase muy por encima aquí, pero creo que es mejor que la lean, ¿no? Que yo les cuente lo que hay. Descubrir por qué Antonio de Zulueta estaba preocupado por trasladarse de esa chabola aquí al museo, por qué había venido de Estados Unidos y cómo había integrado ese saber que había tenido con Morgan y demás y no llegaba más, no me chirreaba, ¿no? Como que me faltaban algunas piezas, ¿no? Y no descubrí hasta el final que lo que quería era construir un instituto de genética. Y escribe literalmente: creo que en estos momentos la sociedad española está preparada, y la juventud en concreto dice, para tener un instituto de genética donde se formen, donde se les enseñe. Con esto quiere decir que mi puzzle no se ha ido completando porque yo no tenía las piezas, tenía que buscar las piezas. De alguna manera somos arqueólogos, vamos descubriendo las piezas y tienes que ir excavando en muchos sitios y juntar muchas piezas y luego darle un sentido. ¿Qué me hubiera gustado encontrar que no he encontrado? Pues me hubiera gustado algo que no he encontrado es mucho más material directo sobre cuándo decide crear su espacio como laboratorio, o sea, independizarse físicamente. Que he podido establecer cuál es la ruta, pero de forma indirecta, por otras referencias de otros autores, etcétera. Pero que él me explicase cómo concibe esa idea, ¿no? Porque él tiene muy claro, y yo también al leerlo, cómo concibo un espacio de hacer otra ciencia distinta, ¿no? De hacer otra biología y la necesidad de enseñarlo, que es para lo que él viene. Evidentemente, cuando él viene, cuando el nombran conservador, ya viene para eso. Es muy curioso que enseguida se publica la convocatoria del curso práctico. Prácticamente uno percibe que está a la par y viene a través de Bolívar, que era el director, es decir, bueno, hay muchos encajes. Pero no está tan claro, no tengo constancia de cuándo él toma la iniciativa de que tiene que cambiar de espacio, que su función como biólogo y ese laboratorio tiene que dar otro paso más, que es el paso de la genética, y se tiene que ir a un espacio propio para tener identidad, ¿no? Me preocupa esto porque yo coincido con él siempre, ¿no? Que las ideas tienen que tener un espacio físico. Bueno, es mi móvil y ya es lo que faltaba. Estos son los internautas que llaman con las preguntas. ¿Sí? Hay muchas cosas, ¿no? Pero además quiero hacer hincapié porque este puzzle puede parecer que es el puzzle de Antonio de Zulueta, pero es el puzzle del museo. Es el puzzle de lo que ocurrió en este museo. Y eso mismo pasaba en el laboratorio de histología o pasaba en otros sitios. Es decir,
se funcionaba así, o sea, permite comprender eso. No es solo una figura, ¿no? Es una institución y un ideario científico, y va más allá de la figura. Y creo, o al menos yo quiero comprenderlo o hacer Antonio de Zulueta grande así, no por ser Antonio de Zulueta físicamente en el carnet de identidad, sino por su concepción de una ciencia y de una forma de construir instituciones y de hacer un programa científico propio y de construir, y también de ser generoso, porque si algo era un científico generoso. Él también, no puedo decir todas las cosas, porque podemos estar mucho rato, pero su laboratorio no es solo un laboratorio de generar ciencia, es también un laboratorio de generar conocimiento que tiene que tener un espacio expositivo en el museo. O sea, ese laboratorio que él define en los años 20 tenía una tendencia que era hacer experimentos. Por ejemplo, se hicieron experimentos sobre las leyes de Mendel, se cruzaban conejos de distintas razas, se disecaron las pieles y se hicieron unos expositores para que los que venían al museo conocieran las leyes de la genética. Eso estaba y todavía se conservan. O sea que la idea de la ciencia de Antonio Zulueta era mucho más allá. Tenía una idea social, evidentemente, de esa transmisión de conocimiento, una idea formativa y también una idea como científico. Por eso yo creo que no es el personaje solo, sino que es un concepto de un modelo, ¿no? Y en ese sentido hay muchas cosas. Bueno, lo que me falta por descubrir, no por describir y por analizar, aunque lo tengo en principio, es su pensamiento evolucionista, que me interesa mucho y que lo haré evidentemente. Y que no es un pensamiento, como anticipo, no es un pensamiento darwiniano puramente, sino que él tiene una mezcla neolamarquiana muy importante, muy importante. Y como era un genetista, pues claro, tiene una concepción de cómo el medio influye en esos genes y demás, ¿no? Eso, bueno, digamos que es un avance de las próximas publicaciones de Antonio. Eso porque me interesa mucho personalmente, ¿no? Su modelo de evolución. Digamos que eso, no sé qué más cosas, seguro que hay más cosas. La información que tienes en el Museo de Ciencias, pero yo padre de yo sé que, que has cogido la información del Museo de Ciencias, pero sé que mucha información está en la residencia de estudiantes. Sí, no, hemos consultado todo. Sí, la residencia de estudiantes está muy bien pero lo que es documentación administrativa y cosas de funcionamiento interno está todo aquí en el museo. Y esos documentos no están ahí porque no son de la donación, son documentos que pertenecen al museo, porque los hizo aquí como él como funcionario o como profesor, y están aquí los informes anuales que hacía de su investigación. Cada año se pedía un informe y primero el informe se hacía a mano, con lo cual tenemos de la propio puño de Antonio Zulueta los informes que hacía, luego se transcribían a un borrador y de ese borrador a máquina, con lo cual esa documentación está aquí. Esa documentación es muy valiosa porque tienen... porque además, como tenemos las 3 etapas de los informes, uno va viendo cómo van puliendo. Entonces, lo que Antonio decía al final no se reproduce todo lo que él decía, ¿no? Y entonces lo importante es ir al que está caligrafiado, porque ahí es donde se transmite la idea original, ¿no? Y donde hay muchos datos que no están en los otros informes. Por eso es muy valioso en el museo, y todavía hay mucho material en el museo que relativo a él, que no se ha rescatado. Pero lo de la residencia está muy bien, porque además casi todo está escaneado y se puede consultar, y lo hemos consultado también, todo está muy bien catalogado y es complementario, pero para construir la historia del museo es fundamental meterse aquí en el archivo. No. Nuestro abuelo. O sea, darle las gracias, que es que me parece mentira que haya alguien que se pueda interesar por
No, pero bueno, yo no qué puedo decirle, ¿no? Decir que, pero creo que no solo con Antonio Zulueta, de esta época es que, pero yo me ocupo de él y es injusto que no hagamos, y cuando he dicho antes que para mí es un orgullo y satisfacción, es que cuando yo trabajo mucho en Italia, por ejemplo, también en Francia, pues uno se siente como en inferioridad, de decir, bueno, ¿y por qué no tengo yo estos científicos? ¿Por qué que somos tan tontos, tan brutos que no hemos sido capaces de hacer nada, ¿no? Y no es verdad, es decir, pero no hemos puesto en valor a nuestros científicos. Y el caso de Antonio de Zulueta es que es bastante sangrante en el sentido de que en los años 30, como les he mostrado las imágenes, tiene un reconocimiento internacional, o sea, no es que sea bueno, no es que lo digamos, es que públicamente, y hay que tener en cuenta que él, no, bueno, es una revista española, no publicó en inglés, lo publicó el trabajo, pero luego la difusión se debe a que enseguida se hicieron muchas reseñas y referencias en distintos idiomas, en alemán, en inglés, por supuesto, en francés, y su trabajo fue conocido por eso. Y entonces tiene un gran prestigio. Es decir, al laboratorio de Morgan, a California, no iba cualquiera, ¿eh? Aunque él tuvo una beca, fue becado por una fundación española, pero no iba cualquiera, o sea, que no dejaban entrar a cualquiera ahí, o sea, que, aunque tuvieras beca, o sea, que era muy selecto, o sea, eso era el núcleo de la genética mundial en ese momento, empieza en 1910, y ahí se van en los años 20 y construyen un edificio, bueno, el Instituto Tecnológico de California, que, bueno, que era puntero en ese momento, y ahí él está trabajando con los máximos investigadores, que cuando va a Montreal, por ejemplo, vuelve a Stardozansky, que es su gran amigo, y con los que se vuelve a encontrar. Por eso es la pregunta que les lanzaba, ¿por qué se quedó aquí? Su sentimiento de ser profesor de esta institución era tan grande como para renunciar a lo que renunció. Es verdad que era mayor, de alguna manera tenía ya una edad, ¿no? Digamos, había hecho una trayectoria, pero él renuncia seriamente a sus posibilidades de seguir en la investigación. Lo hizo por la familia, lo hizo por seguir en el museo. El museo, a partir de los años 40, es un museo en decadencia total. O sea, claro, por eso y él, pues no es que le maltraten, o sea, yo no estoy diciendo que es lo que había para todos, no, al contrario, él sigue, si acaso es tratado con generosidad, porque el secretario del Festival Varela le trata siempre que le pide algo se lo da y le ayuda y le anima, pero es verdad que es puntual, que dice que necesito dinero para esto, pues escriba al del director del museo y le dice, mire, oye, es que Antonio necesita dinero para esto y que se lo tienes que pagar, y se lo paga. Pero claro, eso pues es una circunstancia, no sirve para montar un laboratorio. Ha perdido su equipo, su escuela. Galán se ha ido enseguida y está en Salamanca, y ahí ya empieza a florecer otra. Es decir, que no se daban las circunstancias, sin embargo, hubiera podido ir a California a trabajar perfectamente, o sea, que lo hubieran admitido a través de Zansky o del propio Morgan, le hubieran permitido estar allí, o él pudiera haber tenido o encontrado un puesto en esas instituciones, y de hacer una investigación puntera, ¿no? Que además no es que necesitara que le enseñaran, que él sabía porque lo había demostrado, lo hizo. O sea, es decir, todo esto nos lleva más a ese interrogante de por qué se quedó aquí, a ese sentimiento de, bueno, de profesor o de familia, no sé, como no lo puedo explicar porque no tengo, podía haber hecho cualquier cosa y hizo esa. Bueno, pues como les decía, los científicos somos antes personas y tenemos sentimientos y actuamos por esa manera, ¿no? Y él actúa así. Y yo me parece que reivindicar la figura de Antonio de Zulueta pues es necesario, pero lo necesario primero como científico y segundo como español, y decir, bueno, pues uno se siente, yo me he sentido complacido con hacer esta investigación, por eso que les cuento, es decir, también una identidad de decir, bueno, aquí se hizo ciencia, hubo gente que hace ciencia, y además que uno aprende con la historia no solo sirve para hacer hechos, sino que uno aprende lo que nos enseña Antonio de Zulueta para el futuro es cómo hay que hacer un modelo científico, un modelo de investigación adecuado a las tecnologías actuales, a las circunstancias actuales, pero
a cómo pensar, a cómo planificar, podemos mejorarlo, podemos decir, no solo son datos para ponerlos en el calendario, sino también para utilizarlos. Yo siempre he tratado de que mis alumnos en la universidad aprendan que la historia está para algo más que para los datos, que está muy bien, pero hay que saber construir sobre esos datos ideas, esas ideas, que es lo que es también Antonio de Zueta, un hombre de ideas, y es muy interesante. A mí me parece un personaje muy interesante.